Creo, hermanos, que si pregunto si acaso entendemos lo que significa que algo tenga sentido o que algo sea sin sentido, yo creo que la mayoría, si no es que todos, dirán que sí lo entienden, ¿verdad? Aunque quizás, saben, a lo mejor no es muy fácil de definir. Bueno, y por eso es que como siempre fui a la red, ya saben que hoy tenemos esa facilidad, no sabemos y en ese momento agarramos el teléfono y le preguntamos y ya nos da una orientación al respecto. Bueno, fui a la red y lo primero que me apareció por ahí es la definición de la palabra sentido propiamente. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, y resulta que me encontré con que tenía 12 acepciones diferentes, 12 significados diferentes la palabra sentido. Dije, con razón es tan difícil poder explicarlo, ¿verdad? Y definirlo. Y bueno, la palabra sentido como tal significa razón de ser, finalidad o justificación de algo. Eso significa la palabra sentido. Entonces, con esto obviamente podemos decir que algo que tenga sentido es algo que tenga una razón de ser o que tenga una finalidad. Eso es algo que tenga sentido. Y por el contrario, encontré que algo sin sentido es una cosa absurda y que no tiene explicación. Esa es la definición que podemos encontrar. Eso es lo que tenían en mente hace unos segundos que les dije que si entendían esto de algo con sentido y sin sentido, ¿era esto lo que pensaron? Bueno, si no, bueno, esto era lo que yo quería referirme, ¿verdad? A eso, precisamente, esto. Y quiero que lo tengan en la mente. Quiero que esto es lo que tengan allí en la mente. ¿Por qué inicio con esto? Porque lo que quiero, hermano, el día de hoy es que medites. Tal como he titulado la predicación, en qué le da sentido a tu vida. En eso quiero que medites y reflexiones el día de hoy. ¿Qué le da sentido a tu vida? A ver, piensa. ¿Qué dirías que es lo que te caracteriza de manera primordial y por sobre todas las cosas? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que te define? ¿Qué es? Espero que lo primero que haya venido a tu mente es que eres cristiano o cristiano. ¿Qué te define? ¿Cuál es tu principal característica? Soy cristiano. Yo espero que esa haya sido tu respuesta. Y entonces yo seguiría preguntando, ¿tiene sentido ser cristiano? ¿Tiene sentido ser cristiano? ¿Qué es lo que le da sentido a ser cristiano? Mira, las personas que te conocen, si es que tú eres ya de la mayoría de esta iglesia que conoció al Señor y se entregó a Él cuando eran jóvenes o ya adultos, si tú eres de ese grupo que, repito, ya es la mayoría de la iglesia, bueno, entonces los que te conocen dirán que tú te volviste cristiano. Y lo que ellos estarán pensando, lo que tienen en la mente, es que en un momento dado, tú decidiste por tu propia voluntad, te adheriste a la religión cristiana. Eso es lo que ellos piensan. Bueno, con este pensamiento de voluntad, algunos de nosotros, ya la minoría en esta iglesia, algunos de nosotros, pues somos despojados de ese asunto de voluntad, ¿verdad? Porque los demás dicen, bueno, tú eres cristiano porque desde chiquito tus papás te llevaron ahí y te inculcaron esa religión. Bueno, así dirán algunos de nosotros. Nos despojan de la voluntad, pero pues no dicen que por eso somos cristianos. Pero hermano, yo quiero que recuerdes que ser cristiano, a ver, mucha atención, ser cristiano no es seguir una religión, Ser cristiano no es seguir una religión.
Tampoco es una forma o un estilo de vida. Tampoco es eso, Tampoco. Ser cristiano es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y esto es el resultado de haber sido llamado por Él. Y esto implica haber sido rescatado del reino de las tinieblas y ser llevados al reino del Señor Jesucristo. Es haber sido regenerados, es haber nacido de nuevo, es haber sido redimidos, haber sido justificados, haber sido reconciliados con Dios. Y todos estos elementos, todo esto que he mencionado, lo podemos englobar en una cosa: por haber sido salvos. Todo esto que he mencionado son elementos de la salvación. El llamado a ser discípulos del Señor Jesucristo es haber sido llamados a la salvación. Y cosa importante, esto no fue un acto de nuestra voluntad. Esto fue obra de Dios totalmente. Es la obra de Dios. Él nos eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y en su momento Él nos llamó y Él nos justificó. Y esta salvación la hemos obtenido tan solo por gracia, mediante la fe, por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, acabamos hace unos minutitos de participar de la cena del Señor. Y en él hemos recordado ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio mediante el cual nosotros alcanzamos la salvación. Lo hacemos cada mes, ¿verdad? Cada último domingo de mes. Y sabes, yo espero que no por el hecho de estarlo haciendo constantemente se vuelva algo normal o rutinario. Y simplemente, inclusive llegas y ves ahí a Gonza con su cajita de plástico. Que hoy hay cena del Señor. Ya, ni te acordabas, ¿verdad? Y ya participas y párense, tomen y leamos y ya. Yo espero que no se vuelva así, algo rutinario. De tal manera que perdamos de vista todo lo que eso significa y todo lo que eso implica. Por eso es que hoy quiero, hermano, que reflexiones en lo grandioso de la salvación que el Señor te ha otorgado y que consideres algunas de sus implicaciones. La salvación es algo grandioso, no es poca cosa, tan grandioso que dice Pedro ahí en el versículo 12 del capítulo 1 de su primera carta, que no leímos, que la salvación es una cosa en la cual los ángeles anhelan mirar. Qué grandiosa es la salvación. Los ángeles que están en la presencia de Dios, que tienen una visión de Dios infinitamente mayor que la nuestra. Algún día la tendremos, pero mientras tanto ellos se sorprenden y quieren, anhelan ver la obra de la salvación. Y hermano, quiero que lo consideres porque nunca deberías olvidarlo. Y nunca deberías olvidarlo. Porque la salvación es lo que le da sentido a tu vida. La salvación es lo que le da sentido a tu vida. Leímos parte del capítulo 1 de esta primera carta de Pedro. Abre tu Biblia, manténla abierta ahí. Y yo espero, hermano, que hayas notado que Pedro nos ha hablado de la salvación. Y lo ha mencionado en sus distintos aspectos. Pues bien, con base en este pasaje,
reflexionemos en solamente algunos puntos de por qué o cómo es que la salvación le da sentido a nuestras vidas. Y el primer punto de la predicación de hoy, punto número 1, por la salvación, la esperanza de llegar al cielo tiene sentido. Por la salvación, la esperanza de llegar al cielo tiene sentido, versículos 3 al 5. Y empieza Pedro diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro empieza alabando a Dios. Y dice que por su grande misericordia nos hizo renacer. Y nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. ¿Qué es esto? Esto es regeneración, nuevo nacimiento. Y esto es un elemento de la salvación. De hecho, es el elemento con el cual se inicia la salvación, con el nuevo nacimiento. Si te acuerdas, ahora que cambiamos el esquema de las predicaciones y que dijimos que en el último domingo, cuando celebramos la cena, íbamos a estar predicando acerca de temas de la salvación, el primer tema que tratamos fue ese, ¿te acuerdas? El del nuevo nacimiento. Bueno, este es el elemento inicial de la salvación. Y Pedro entonces está hablando aquí de la salvación. Y dice que esta se debe a la misericordia de Dios y que es por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice esto? Por la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Esto nos dice que la salvación es obra solamente de Dios. La salvación es obra de Dios. Pero mira ahora, lo que aquí encontramos es que la salvación es para una esperanza viva, dice ahí, una esperanza viva. Y podemos decir que es una esperanza viva porque está basada en la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, mediante su resurrección el Señor está vivo. Y por eso es que la esperanza que nosotros es una esperanza viva. Pero también podemos decir que es una esperanza viva porque se trata de algo que se espera con la plena seguridad de que va a suceder. Cuando hablamos de esperanza, a veces pensamos, tengo la esperanza, no sé si vaya a pasar, ojalá y pase, tengo la esperanza. Bueno, esa no es la clase de esperanza de la que se habla aquí. Esta no es una esperanza viva. La esperanza viva es algo que se espera con la plena seguridad de que va a suceder. Ahora, esta esperanza se concreta, versículo 4, en una herencia reservada en los cielos. Así se concreta la esperanza. ¿O en qué está la esperanza? En una herencia reservada en los cielos. Entonces, el creyente tiene la seguridad de que va a obtener esa herencia. ¿Por qué? Verso 5. Porque es Dios quien lo guarda con su poder. Por eso, para alcanzar la salvación, Dios guarda al creyente con su poder. Y entonces quiero que notemos otra vez que la obra de la salvación es la obra solamente de Dios, porque Dios es quien preserva. Y porque Dios preserva, hay la seguridad de que el creyente alcanzará esa salvación. Pero notemos, hermanos, yo quiero que notemos la conexión que hay aquí entre salvación y herencia celestial. ¿Sí? Fuimos regenerados, fuimos nacidos de nuevo para a una herencia celestial. Y después dice Pedro, para alcanzar la salvación. Hay una conexión ahí entre salvación y herencia celestial. Entonces, la salvación en Cristo, por la obra de Dios,
es lo que le da sentido a la esperanza segura de llegar al cielo. Repito esto con otras palabras. Hermano, tu esperanza de llegar al cielo tiene sentido porque es Dios quien te ha salvado. Díganme si no es cierto que todos piensan que se van a ir al cielo, ¿no es cierto? Todos aquellos que están allá afuera, que son con los que convives, que no son cristianos, díganme si no es cierto que todos piensan que se van a ir al cielo, ¿verdad? Aunque el pensamiento general es que en cuanto más tarde sea ese evento, mejor, dicen, ¿verdad? Mejor. Como dicen, todos vamos para allá, pero no empujen, ¿no? ¿Y saben por qué dicen esto? Porque para ir al cielo hay que morir. Y ellos no quieren morir. Y no lo quieren porque están aferrados a esta vida, que es la única forma de vida que ellos tienen en realidad. Aunque cuando mueran, bueno, ellos tienen el pensamiento y el deseo de ir al cielo. Por eso es que cuando alguien muere, los vivos se refieren a él como que está ¿en dónde? En el cielo, ¿va? Cuando alguien muere, todos lo ponen en el cielo, hasta los ateos, ¿no es cierto? Hay ahí gente que se pasa la vida diciendo que no cree en Dios, que rechaza a Dios, que Dios no existe, y cuando se muere, sus familiares dicen que está en el cielo, ¿no? Bueno, hasta los ateos los mandan al cielo. Bueno, sí, tienen la esperanza, pero solo como una posibilidad, no como una seguridad. ¿En qué basan su esperanza? ¿En que son buenas personas? ¿En que hacen más cosas buenas que malas? ¿En que pertenecen a una iglesia y que han hecho los ritos que su iglesia les dice? Lo han hecho durante su vida. Bueno, aceptan que no los hacen del todo ni bien, pero ahí van, ¿verdad? Ahí van haciendo ritos. Y al final de su vida, bueno, tienen la seguridad que su familia se encargará de hacer los ritos que falten con tal de que ellos puedan llegar al cielo. En resumen, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente con la que convivimos nosotros, piensa que va al cielo por sus buenas obras y por la intermediación de una iglesia, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya saben a qué iglesia me estoy refiriendo, ¿verdad? No vamos a decir, pero bueno. Pero saben, hay otros que no pertenecen a esta iglesia, pero sí a otras, o inclusive, sin pertenecer a ninguna, algunos viven sí una parte de espiritualidad y reconocen esa parte del ser humano y viven bajo su propia espiritualidad con doctrinas diferentes, sí también los hay. Y también todos estos creen que irán al cielo, normalmente bajo los mismos principios, porque son buenas personas y porque hacen todos los rituales o todos los actos necesarios para que garanticen que llegarán allá. Hermanos, ¿esto tiene sentido? ¿Esto tiene sentido? Yo creo que no lo tiene. Y no lo tiene porque no hay un estándar. Unos pertenecen a una iglesia, otros pertenecen a otra. Unos creen que ciertas cosas son buenas y otros tienen un criterio diferente de las cosas que son buenas. Es decir, no hay un estándar, ¿verdad? Y a veces esas creencias son totalmente opuestas.
Es tan diverso el abanico que existe, que por eso, para no ofenderse entre ellos, se han inventado eso de que todas las religiones son buenas y todas conducen a Dios, ¿no es cierto? Es bastante conveniente para ellos. Pero esto tiene sentido, hermanos. ¿Esto tiene sentido? ¿Cómo pueden pensar que todos van al cielo si unos creen una cosa y otros creen una cosa totalmente diferente? Por esto, hermanos, por más que se afanen, y se afanan basados en ese pensamiento posmoderno que afirma que no hay verdades absolutas, bueno, y por eso creen que todos tienen razón, pero eso no es posible. Esto es un absurdo. Esto es un sinsentido. Por eso es que la salvación en Cristo resulta ser lo único que le da sentido a la esperanza de llegar al cielo. Pero podríamos ser cuestionados con esto y dirían, bueno, ¿qué no acaso tu creencia es una más de las muchas creencias que existen? Y entonces con el criterio que acabas de argumentar, ¿no sería tan sin sentido como todas las demás? ¿Por qué la salvación en Cristo resulta ser lo único que le da sentido a la esperanza de llegar al cielo? ¿Por qué? En primer lugar, porque si Dios existe y nosotros estamos seguros de que Dios existe, y no es porque nosotros estemos seguros, sino simplemente porque Dios sí existe, entonces Él es el creador y Él es el soberano. Y entonces es Él quien ha establecido las normas absolutas de lo que es bueno y lo que es malo. Y siendo así, cuando el hombre desobedece y peca, ofende y afrenta la infinita santidad de Dios. Y el castigo por esa ofensa es la condenación eterna. Solo un pago justo a Dios es lo que puede salvar al hombre de la condenación. Pero el hombre no puede ofrecer ningún pago que sea suficiente. Por eso, el pago justo fue a través del sacrificio del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo Dios mismo, era el único que podía pagar semejante deuda. Por eso es que la salvación en Cristo es lo único que tiene sentido para llegar al cielo. He escuchado a los incrédulos que dicen que deberíamos de ser de mente abierta, ¿verdad? Pues si ellos fueran de mente abierta como lo piden, no podrían negar que esto que acabamos de decir tiene sentido. Tiene sentido. La salvación en Cristo, por lo que acabamos de decir, resulta ser lo único que le da sentido a la esperanza de llegar al cielo. Punto número 2. Por la salvación, los problemas de esta vida terrenal toman sentido. Por la salvación, los problemas de esta vida terrenal toman sentido. Versos 6 al 9. Bueno, Pedro acaba de mencionar este punto de la salvación con la herencia celestial. Y Pedro dice que por esa esperanza verdadera, por esa esperanza viva, por esa herencia que está en los cielos reservada, bueno, por eso los creyentes se alegran. Y esta palabra, alegrarse, se refiere a gozarse grandemente. Pero Pedro añade que, bueno, aunque ahora ustedes se gozan en esto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Y enseguida, verso 7,
aclara que las aflicciones son para que la fe sea probada. Para eso son las aflicciones, para que la fe sea probada. Miren, el significado esto de la prueba tiene que ver con la prueba, o más bien con la purificación de los metales. Los metales se sometían a prueba, es decir, se les calentaba, ¿verdad? Se les ponía fuego, de tal manera que empezaba a salir por ahí todas las impurezas. Y entonces las impurezas eran quitadas, de tal manera que quedara el metal en toda su verdadera naturaleza, en su esencia. Si el metal era bueno, entonces las impurezas que salían eran pocas y simplemente se quitaban, ¿verdad? El metal era bueno, el metal era puro. Pero si al contrario salían demasiadas impurezas, pues se quitaba la mayor parte de ese volumen y lo único que quedaba era una cosita así insignificante de metal. El metal era impuro. Bueno, con esta idea, entonces, el que la fe sea probada se refiere a que es pasada por esas aflicciones para mostrar cuál es la esencia verdadera de esa fe. Si la fe es verdadera, si es auténtica. Ahora esta prueba no es para que Dios sepa cómo es la calidad de la fe de cada uno, sino para que sea el creyente el que compruebe qué clase de fe tiene, si su fe es verdadera, ya que en el verso 9 dice que el fin de esa fe es la salvación. El fin de la fe es la salvación. Y entonces, hermanos, quiero llamar su atención para que notemos aquí, en estos versículos, la relación que hay entre dificultades y salvación. Hay una relación. Los problemas y aflicciones en los creyentes tienen un propósito: que su fe se purifique para demostrar que es una fe verdadera. Esa fe verdadera que alcanza la salvación. Y por eso podemos decir que la salvación le da sentido a los problemas y las aflicciones de tu vida. Todo el mundo sufre, esta es una verdad. Todo el mundo sufre. Y las personas asumen esto de distintas maneras. Algunos entienden que son cosas normales de la vida y lo toman inclusive de esa manera natural y sin sobresaltos. Sí, hay personas que así lo toman. Y entonces las personas que lo toman de esta manera, pues simplemente se esfuerzan, se esmeran en solucionar todas esas cosas, sean del sentido que sean. Simplemente, esto es normal, esto es natural y hay que enfrentarlo y hay que solucionarlo. Hay otros que van un poquito más allá y toman esas dificultades como retos a vencer, de los cuales, dicen ellos, saldrán más fuertes. Pero saben, también hay otros que están en el lado contrario. Y estos se sumen en una desesperación total ante los problemas y dificultades y no saben qué hacer. Y por eso hasta llegan a cuestionar a Dios y culpar a Dios por las cosas que les están pasando. Pero, hermanos, hay algo cierto. El sufrimiento, aunque se tome de la mejor manera, no es algo grato. Y aunque hay algunos, porque sí, ¿verdad? Hay algunos a los que les gusta eso del sufrimiento, hay algunos a los que les gusta sufrir. Bueno, sabemos que eso no es lo normal, ¿verdad? Eso no es lo normal. Porque lo normal es que el sufrimiento no sea algo
deseable, ni algo grato. Y aunque es real, porque existe, a nadie le parece que eso tenga sentido. Bueno, al igual que todo el mundo, los cristianos también sufren y tienen problemas. Pero ese sufrimiento toma sentido en la salvación. Pues como ya vimos, el sufrimiento es en los creyentes para que su fe sea probada, con el propósito de dar evidencia de cuál es la calidad de esa fe. Si es una fe verdadera, una fe que va a llevar a la salvación. Como estamos viendo, los sufrimientos en el creyente tienen un fin, y así definimos al principio la palabra sentido. Y por tener un fin, entonces podemos decir que los sufrimientos en el creyente tienen sentido. Por eso, hermanos, por la salvación, hermano, tus problemas y aflicciones toman sentido por la salvación. Por eso, mi hermano, cuando tú estás en medio de esto, sufriendo aflicciones, debes responder adecuadamente. ¿Bajo qué perspectiva las enfrentas? ¿A quién recurres? ¿Cómo las resuelves? ¿Qué obtienes al final de ellas? Es tu fe la que está siendo probada para que compruebes que es la clase de fe que proviene de Dios y que te conduce a la salvación. Punto número 3. Por la salvación es que la vida toma sentido. Por la salvación es que la vida misma toma sentido. Versículos 17 al 21. Demos un pequeño salto, nos quedamos en el 9 y vayamos hasta el versículo 18. Pedro dice a sus lectores que fueron rescatados. Esta palabra, rescatado, significa liberar por medio del pago de un precio. Liberar por medio del pago de un precio. Ya lo hemos comentado, recordemos, esto tiene su base en los mercados de aquella época. Iban al mercado y bueno, encontraban que estaba ahí el puesto de verduras y el puesto de ropa y el puesto de carne, pero también había el puesto de esclavos, ¿verdad? Y también ahí estaban los esclavos. Y entonces iba y la gente compraba a los esclavos para llevárselos y que fueran sus esclavos, ¿verdad? Bueno, la idea de esta palabra rescate es la de pagar el precio de ese esclavo, pero con el fin de liberarlo de su esclavitud. Esa es la palabra rescate. Yo espero que se estén acordando y que sepan qué concepto es esta. Ese es el concepto de la redención, ¿se acuerdan? Redención, es eso. Y esta redención es otro aspecto de la salvación. Pedro sigue hablando de salvación. Bueno, la libertad de un esclavo en los mercados era mediante el precio que se pagaba con oro o plata. Pero aquí Pedro está refiriéndose al pago de la esclavitud del pecado, y él dice claramente que esto se hizo, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo. Y para que nadie vaya a entender mal, preciosa no es una sangre bonita, ¿no? Sino es una sangre de mucho precio, de un precio infinito. A eso se refiere preciosa, ¿sí? A un precio infinito. El pago de la esclavitud del pecado, la redención de los creyentes se logró mediante el pago de la sangre de Cristo. Y Pedro sigue abundando en conceptos ahí en los versículos 19 al 21 y dice que el Señor Jesucristo pagó el rescate de la esclavitud del pecado con su propia sangre.
que Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, tal cual era el requerimiento del Antiguo Testamento. Allá en la ley, nos acordamos, se requería de un cordero así sin mancha para los sacrificios por el pecado. Esos sacrificios ciertamente se ofrecían continuamente, todos los días se estaban ofreciendo, pero el sacrificio de este cordero, que es el Señor Jesucristo, solo fue necesario una sola vez y para siempre. Este cordero estaba destinado a esto desde antes de la fundación del mundo. Fue sacrificado, derramó su sangre, murió, pero Dios lo resucitó de los muertos y le ha llevado de vuelta a los cielos para recibir la gloria que tenía antes de que Él descendiera a la tierra. Y Dios es el que hizo esto. Sigue siendo solamente la obra de Dios. Y Pedro dice que por esto es que su fe y su esperanza están puestos solo en Dios, porque depende de Él. Pero volvamos al verso 18, para que nosotros, hermanos, puntualicemos ahora lo que Pedro está diciendo acerca de lo que fuimos rescatados. Fuimos rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? Dice ahí, de una vana manera de vivir. Vana manera de vivir. La palabra vano significa algo vacío, carente de resultados. Si ustedes leen este versículo ahí en la traducción de la NBI, se van a encontrar que dice absurda. Fueron rescatados de una absurda manera de vivir. Bueno, vacío, carente de resultados, absurdo. Con base en lo que venimos definiendo, esto es algo sin sentido. Una vana manera de vivir es vivir sin sentido, sin resultados. Y esta vida sin sentido es la manera natural de vivir de los hombres. Se hereda de los antepasados, se hereda de generación en generación. Y es una vida vana y vacía porque está separada de Dios. No apunta a nada. No produce ningún resultado. Miren, pensemos en dos cosas. Se viven vidas vanas porque en la arrogancia del hombre siempre se pretende sacar a Dios de su vida. Y lo sacan de su vida y efectivamente no creen en Dios. Y entre las muchas implicaciones que tiene esto de no creer en Dios, bueno, es que no creen en que haya algo después de esta vida terrenal. Y sea cual sea su filosofía de cómo vivirla, porque cada quien, ¿verdad?, no creen en Dios, no creen que haya más después de esta vida, y se enfocan en vivirla de alguna manera. Tienen una filosofía de vida, pero no importa cada quien cómo viva con su filosofía. El punto es que quienes así piensan, al morir, dicen, ya no hay nada. Ya no hay nada. Miren, quienes así creen, los que piensan de esta manera, pues obviamente que ellos piensan que somos producto de una evolución. Es decir, que han pasado, y ustedes han escuchado esto, ¿verdad?, millones y millones de años para que podamos llegar al punto en el que nos encontramos como humanidad, como seres humanos. Después de millones y millones de años y de eventos casuales, ¿verdad?, de pura casualidad, ¡boom!, ya llegamos a este punto. Y bueno, de alguna manera el hombre nace y vive un promedio, por lo menos en México, no sé en otros países, pero en México un promedio de 75 años, las mujeres un poquito más, los hombres un poquito menos, pero un promedio de 75 años, ¿verdad? Y luego de esos 75 años de vida en esta tierra, simplemente todo se acaba. Los hombres desaparecen.
millones y millones de años para llegar a estar en esta tierra 75 años y luego se acabó. ¿Eso tiene sentido? ¿Eso tiene sentido? Por mucho que haya una filosofía de vida, e inclusive una filosofía que suene bonita, adecuada y muy propia, bueno, de todos modos, bajo esta perspectiva, todos, absolutamente todos, al morir, desaparecen, todo se acaba. ¿Saben? Por mucho que se esfuercen en darle sentido a esto, pues a mí me parece que la vida así, en realidad, es una vida sin sentido. Haber esperado tantos millones de años para que esté yo así y sufriendo, y luego me enferme, y ya se desaparezca todo. Bueno, como decía uno de los jóvenes que estaba en nuestra generación, ¿verdad? Lo decía de broma, claro. Si de haber sabido, mejor ni nazco. Pero otra cosa en la que podemos pensar, ¿por qué estas vidas sin Dios son vacías? Es porque cuando se viven, solo se centran en el yo. O sea, todo gira en torno al hombre, en satisfacer sus deseos, sus anhelos, que invariablemente son egoístas y casi siempre pecaminosos. Por mucho y que esos anhelos a veces sean o se pretendan llenar de cierta honorabilidad, ¿verdad? La verdad es que siempre son para satisfacer los deseos propios. Se pretende solamente ir tras las cosas del mundo. Y ya sabemos que este mundo está dominado por Satanás. Y entonces el fin de todas esas cosas es la muerte eterna. Se buscan logros, cosas, llegar a obtener situaciones, dinero, fama, éxitos. Pero por mucho que esto se logre, la verdad es que todo se queda aquí, ¿verdad? Porque nada de eso trasciende, nada. Y de eso están todos de acuerdo, crean o no crean en Dios, ¿verdad? Todo lo que se obtiene aquí, nada se lleva. Pero saben, el hombre vive de esta manera porque no tiene otra perspectiva, no tiene otra forma. Pretende ganarse al mundo, pero se olvida de su alma. Y esto lo advirtió el Señor Jesús mismo, ¿se acuerdan? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Vivir de esta manera es vivir sin sentido. Pues bien, mis hermanos, la salvación rescata al creyente de esa vida sin sentido. Y por eso la salvación es lo único que le da sentido a la vida. El creyente obtiene el sentido de su vida solamente en esa salvación. Considerémoslo así, miren, Dios es el soberano y en su palabra nos ha dejado todo lo que nosotros debemos saber. Y por esa palabra nosotros sabemos que la muerte física no es el final. Sabemos que cada persona deberá enfrentarse a Dios y ser juzgada. Y entonces el punto importante es cómo saldrá de ese juicio y cómo pasará la eternidad. Ese es el punto importante. Los incrédulos, los que rechazan a Dios y al Señor Jesucristo, viviendo vidas sin sentido, pasarán la eternidad en condenación. En contraste, los rescatados de esa vida sin sentido tendrán vida eterna.
Por eso es que la salvación, hermano, es lo que le da sentido a tu vida. Mi hermano, yo quiero que reflexiones. Yo quiero que recapacites. El hecho de ser salvo es lo que le da sentido a tu vida. Y quiero que recapacites y tengas muy claro esto, porque eso es lo que le debe dar rumbo a todo lo que tú haces. Debes vivir con una esperanza celestial, una herencia celestial, porque es una esperanza real, ya lo vimos. Y mientras tanto, mientras llegas allá, debes vivir en esta tierra en santidad, en el temor de Dios, en el temor de ese Dios que te ha otorgado la salvación, a ese Dios al que tú llamas Padre. Ya no nos detuvimos en esto, pero ve por favor a partir del verso 13 de este capítulo 1. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. La salvación nos tiene que hacer no solamente esperar en las bendiciones celestiales, sino también implica requerimientos de vida en este momento presente en la tierra. Por eso, mi hermano, yo quiero que reflexiones y que vivas dignamente de la salvación que te ha sido otorgada. Y quiero que lo hagas, porque tristemente muchas veces lo que le da sentido a tu vida es la vida sin sentido de la cual has sido rescatado. Y tu conducta, tus ideales, tus anhelos están dirigidos por los estándares de aquellos que viven una vida sin sentido, y tú vas atrás de eso. Por eso quiero que reflexiones. Hermano, despierta ya. Cambia. Porque lo único que le da sentido a tu vida es la salvación que has recibido. Que el Señor nos permita recapacitar y cambiar y vivir a la luz de esa salvación. Que Él nos bendiga.